y buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te Sí, escuchamos bien. ok. Bueno, gracias también por la invitación de compartir un poco de lo que he vivido en las agencias. Creo que, pues, como seguramente alguno de ustedes también tuve algunas dudas eh, desde el principio, antes de irme a una agencia grande, digamos, ya como compartió la licenciada Albani, que pues desde el 2011 al 2015 estuve en CNP, al mismo tiempo que estuve estudiando. Entonces, pues si bien me ayudó mucho esa parte de CNP, tenía algunas dudas sobre qué pasaba en una agencia más grande, con una estructura más de agencia. eh, y cómo realmente se trabajaba en esa industria tan grande en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Eh, Voy a compartirles acá solo como guía. Si tienen dudas en qué es lo ideal, porque, digamos, acá voy a compartir algunas cositas, pero como les decía, yo tenía esas dudas desde antes, entonces muchas veces no tuve pues a quién hacerlas. Si ustedes tienen ahora dudas, pues yo puedo, si tengo la respuesta ahí podría compartírselo, ¿verdad? Compartir pantalla, dice que no, acá está. Ujú. Esto es, aquí está. Bueno, acá está. El día a día en una agencia. ¿Están viendo mi pantalla? Así es, licenciado. Sí. ¿Ven también el cuadrito de la llamada esta? Cuando tú le das presentación, se ve nada más tu presentación, no todo Ah, el ok, ok. contexto de ella. Ujú. Ya, ok. Entonces ahí estamos. Entonces, pues con el afán de compartirles cómo se vive dentro de una agencia y pues la corta experiencia que he tenido en dos de ellas, porque realmente solo he estado en el taller de DB durante 2 años y luego 5 años en Macán. Actualmente no estoy en ninguna. Ya me tomé un rato después de 7 años trabajando en una agencia. Sin embargo, también ya estoy, ya me tomé el tiempo suficiente descansando, entonces ahora ya estoy viendo hacia dónde voy. Porque, digamos, es mi manera de trabajar, digamos, me he acostumbrado ya a estar en una agencia. Sin embargo, estoy también con la disposición, digámoslo así, y de empezar a ver cómo es el mundo de freelance. Tengo también a muchos amigos, de hecho un hermano que trabaja así. Yo no lo he hecho, la verdad, entonces de eso puedo compartirles poco. Sin embargo, también he preguntado algunas cosas sobre cómo se cobra, sobre cómo se vive, cómo se trabaja. Como les comenté, no tengo esa experiencia todavía, pero es una de las posibilidades que ahora estoy considerando. Eh, bueno, entonces en una agencia, digamos, es bastante importante el trabajo que se maneja, ¿verdad? Realmente es difícil entrar en una agencia sin que antes vean lo que sabes hacer o cuál es como tu estilo de trabajo o tu visión hacia dónde vas, ¿verdad? Tu forma de pensar. Realmente lo que le gusta bastante a la gente de una agencia es eso, es la innovación que tenés, la forma de pensar, el trabajo que manejas visualmente.
Entonces, como experiencia quiero compartirles que una de las razones creo que por la que me llamaron al taller es porque desde el principio yo tenía la mentalidad o siempre pensaba en que cuando, cuando hacía mis tareas, siempre por alguna razón me metía a Behance, en este caso, por eso lo tengo acá en grande, que es uno de los sitios donde puedes armar tu portafolio. Entonces, digamos, yo siempre tenía la idea esa de quiero que esto esté en mi portafolio. Entonces, eso era como mi motivación de hacer algo bonito y diferente, ¿verdad? Entonces, solo tenía esa motivación. A veces sentía que no, digamos, como que no lo logré. Entonces, no podía, para mí no tenía como el nivel de, para estar en un portafolio, entonces no subía ese trabajo, pero sin embargo, siempre tenía esa mentalidad, como les comentaba, de quiero que esto esté en mi portafolio y así fui subiendo. Ahora realmente en mi portafolio ya no están esas tareas, ¿verdad? Que hacía en la universidad, pero la verdad es que esa fue la puerta que, que me dio la oportunidad de estar en el taller. Digamos, me he dado cuenta que estando en las agencias, que muchas veces cuando necesitan a una persona, lo primero que hacen es visitar Behance, ¿verdad? Y escribir diseñadores de Guatemala. Entonces ahí empiezan a salir todos y empiezan a ver cuál es el portafolio de cada persona y así fue como pues, se toparon conmigo, digamos, y creo que les interesó algo del portafolio del corto portafolio que tenía. Me hablaron y así fue como entré. Entonces, digamos, como parte del consejo es eso, es de ahorita, pues por muy corto que sea el brief, digamos, o por muy, a veces pensamos solo es para el licenciado, ¿verdad? Solo es para presentarlo en clases, entonces para salir rápido de la tarea y que esté hecho bien, lo entregamos y ya, que es válido también, en algunas veces, creo que muchas veces lo hice, ¿verdad? Pero como les comentaba, a veces pensaba esto puede estar en mi portafolio, puede salir bonito y lo subía, ¿verdad? Entonces, les animo a que tomen ese reto de, de pensar de empezar a armar su portafolio y entonces empezar a subir sus tareas para que puedan ser vistas por alguna persona si su ideal es irse a una agencia y poder rentar de forma más fácil, ¿verdad? Con un trabajo que los respalda. Luego es que, digamos, yo les estoy contando la experiencia que tenía, que tuve en estas agencias, pero la verdad es que cualquiera que le cuente, nadie va a igualar ese sentimiento que uno tiene ya estando dentro de una agencia. Además, cuando yo estaba igual en la universidad, había una persona que conocía a una persona que ya estaba en una agencia y entonces igual yo preguntaba, ¿verdad? Sobre cuánto pagaban, qué, qué cuentas llevaban, cómo se hacía, todo, y me contaba, pero digamos, solo me quedaba en eso, en las anécdotas. Sin embargo, pues tuve la oportunidad, como les comenté, de ir y entonces ahora ya puedo contar, pero como les decía, o sea, ahora les puedo contar, pero si ustedes no viven esa experiencia, pues nada es igual, ¿verdad? También tengo, digamos, en las agencias donde he estado, muchas veces he tenido la oportunidad de recomendar a las personas.
muchas veces en el taller me preguntaron, o también en Macán me preguntaban, mira, ¿conoces a alguien que sea pilas, pues, que pueda venir a trabajar? Idealmente que sea de Quetzaltenango. Y les pongo este tema de aprende a soltar porque precisamente estoy hablando con personas que son, digamos, exteriores a, a la capital. Entonces, que muchas veces cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, soltar a la familia, soltar a la novia, a la comodidad que uno ya tiene en su municipio. Eh, Muchas veces me preguntaron sobre personas que podría recomendar y yo, digamos, recomendé a varios compañeros de la universidad que siempre vi que eran pilas y que estaban dispuestas a, a eso. Sin embargo, cuando los mencionaba y les decía, "A ver, déjame hablar con ellos y yo los convenzo, ¿verdad?". Siempre me topaba con con eso, ¿verdad? De no, ¿qué voy a hacer? Está muy lejos de mi casa. Y quizá no era, simplemente no era como su camino, o quizá estaba bien en Quetzaltenango y está bien. Sin embargo, me topé con otras personas también que su sueño, de hecho, con una persona que su sueño siempre era, es que yo quiero estar en la agencia de Guatemala. Y luego cuando le ofrecí esa oportunidad, solo no lo tomó porque no se animó a dejar a su novia en este caso, ¿verdad? Y también no es como dejar, porque digamos yo, pues mi relación ha estado funcionando bastante bien y yo siempre he estado en Quetzaltenango y tengo una pareja siempre he estado en Shela y en Guate, perdón, siempre he estado en Guate y he tenido una pareja en Quetzaltenango y siempre ha funcionado bien. Entonces creo que también es esa disponibilidad que uno se plantea, digamos. Otra cosa que yo siempre pensé desde el principio es que cuando me llamaron también tenía ese miedo de irme. Sin embargo, el miedo era más ¿y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si lo intento y tengo que regresar como un perdedor, digámoslo así? Eh, y de repente, pues cambia mi mentalidad y ahora lo que pensaba era, bueno, la verdad es que mis papás nunca me van a dejar, ¿verdad? Y si regreso, estoy muy seguro que las puertas de la casa nunca van a estar cerradas para mí y que quizá, no, lo que siempre pensaba es que siempre me iban a apoyar. Entonces al final me fui con el miedo a fracasar, pero sabía que si pasaba, las puertas de la casa siempre iban a estar abiertas. Y pues gracias a Dios funcionó. Estuve pues compartiendo bastante allá con gente que tenía una forma muy diferente a pensar, ¿verdad? Puestos en una agencia, luego cuando entré a una agencia grande, digamos cuando estaba aquí trabajando en Quetzaltenango, teníamos una estructura mucho más pequeña, entonces, digamos, tenemos que hacer de todo un poco. Y sin embargo, eso fue mucha escuela para mí al llegar a la capital, porque de repente ahí me topaba con que habían que hacer muchas cosas y yo, digamos, ya sabía hacerlas, sabía hacer un poco de after, un poco de ilustración, un poco de ver tipografías, hacer diseños, porque, digamos, todo eso lo había trabajado en Quetzaltenango, cosa que en la capital cambiaba mucho. Entonces a ellos les gustaba mucho que para cualquier emergencia, digamos, ahí había alguien que, digamos, se la sabía un poquito de cada cosa, ¿verdad? Entonces voy a una agencia en la ciudad de Guatemala y la estructura cambia por completo, la estructura es más completa y cada uno tiene como
una función específica para cumplir, y al principio recuerdo que asocié mucho yo estaba como, había un cambio que había vivido, entonces estaba como con ese chip de esto funciona más como un equipo de fútbol, ¿verdad? Que digamos, cuando la pelota va a un lado, no van todos corriendo hacia ese a atacar, sino que ahí ya cada uno tenía su área que cubrir, y es lo que la función que tenía que cumplir, y entonces funcionaba mucho mejor las agencias, ¿verdad? Eh, esta, Estos puestos, digamos, se dividen entre director general creativo, director de arte, un copy, diseñador senior, diseñador junior y arte finalista. Eh, digamos, no sé si alguien sabe cuál es la función de un director general creativo. ¿Alguien que me pueda ayudar? Bueno, creo que no. Bueno, aquí quiero contarles igual, digamos, un director general creativo. Este esquema está representando solamente el departamento de creatividad, ya que quiero ver ahí, no sé cómo. Ok, no tiene. Eh, como les comentaba, este esquema es solamente, digamos, del departamento de creatividad. Fuera de ello también están las ejecutivas, los directores, la directora de cuentas, y hay como mucho más eh, trabajo que, digamos, no nos interesa en este caso. Sin embargo, tenemos que trabajar mucho de la mano con ellos para que todo funcione, ¿verdad? Pero un director general creativo es el jefe de creatividad, es quien, ay, no sé qué está pasando. Albany, eso es por ahí. Ah, bueno, ya. Ya. No sé por qué estaba rayada la pantalla. Eh, bueno, entonces este es el jefe de toda creatividad, y la verdad es que nada sale si esta persona no aprueba eh, lo que se esté haciendo, ¿verdad? El director general creativo es la cara hacia el departamento de creatividad, y si algo, digamos, si hay un problema con el cliente o tienen algún enfrentamiento, es él quien resuelve, es él quien tiene que estar por el equipo, y por eso tiene como una gran responsabilidad en que todo esté bien. Eh, Generalmente esta persona tiene un gran recorrido por las agencias, tiene un criterio mucho más desarrollado que toda el departamento de creatividad. Entonces, me di cuenta, digamos, que en las agencias que esta persona tiene como esa experiencia tan amplia, que sabe ver huecos o sabe ver problemas que puede generar ciertos pensamientos. Entonces sabe también cómo taparlas y cómo darle un giro para que la idea siga siendo la misma, sin embargo funcione de otra manera, ¿verdad? Es tanta las ideas que tiene, tanta la experiencia que ha vivido, que es capaz de dirigir la creatividad. Luego, por debajo de él jerárquicamente está el creativo y el director de arte, que normalmente cuando un brief entra, se le pasa, digamos, al creativo, y es el que empieza a pensar. Muchas veces no ha
Este creativo no sabe diseñar, sin embargo, es muy bueno para generar conceptos, para saber cómo llegarle a las personas, en este caso el grupo objetivo en el brief. Y digamos, es quien piensa y luego cuando ya tiene resuelto ese tema de cómo van a hablar, qué es lo que van a decir, entonces ya se le pasa a los diseñadores, ¿verdad? Que ya tienen la idea, ya tienen la referencia de qué es lo que se va a hacer, junto al director de arte, que el director de arte lo que se encarga es que todo, es como alguien que tiene un ojo muy artístico. Esta persona director de arte, conocí como a 4 directores de arte, ajá, pero en especial conocí a uno chileno, Néstor Cifuentes, que era, no sé, o sea, le daban el brief y él ya sabía qué es lo que iba a hacer visualmente, ¿verdad? Y siempre era como algo muy estético, algo muy que transmitía emociones, visualmente también. Entonces, esta es la función del director de arte, ¿va? Luego está el copy, que lo que hace esta persona es empezar a escribir y buscar maneras agradables o maneras distintas de decir las cosas hasta tener el concepto así fino, ¿verdad? Y que todas las personas pues lo entiendan y que en ningún momento se pierda el mensaje, ¿verdad? El diseñador senior lo que hace es recibir esa idea que el creativo ya pensó y entonces él empieza a diseñar. eh, Él empieza a generar propuestas gráficas con la ayuda del director de arte, ¿verdad? Y el diseñador junior, pues tiene como menos posibilidades de proponer o menos, tiene como las puertas no tan abiertas, digamos, porque lo que hace el diseñador junior es adaptar todo lo que ya el diseñador senior hizo, lo que el creativo ya planteó, lo que ya está aprobado por el director de arte. Muchas veces ya, digamos, ya tenemos el visual y hay que adaptar para un banner, para un trifoliar, para algo de digital. Entonces lo que hace el junior es ya solo tomar elementos, armar por formatos y entonces ya se va, pero ahí él ya no cambia nada, ¿verdad? Luego está el arte finalista, que el arte finalista lo puse aparte porque él, digamos, lo que hace es tomar este arte y antes de que se vaya a impresión para una valla o para un MUPI o para un banner, él revisa que todo esté bien, que las medidas estén bien, que vayan CMYK o RGB si lo solicitó el ¿cómo se llama? Digamos, la empresa que va a imprimir, depende de cómo lo haya solicitado, él revisa que vaya en esta, que no vaya con excesos de negros, que los colores sean los pantones de la marca, ya cosas muy técnicas que se encarga para que la impresión siempre salga con el color indicado o el color correcto, ¿verdad? Luego tenemos, quiero ver, ahí está. Quiero compartirles también que, digamos, al principio yo pensaba que todo era desarrollar campañas y campañas y campañas. Sin embargo, no es así, pero hay que ponerle, digamos, las ganas necesarias para que siempre tengamos algo para nuestro portafolio, ¿verdad? No todos son campañas. Normalmente las agencias o los clientes grandes trabajan una sola campaña durante un año, que es durante todo este año
se la pasan como construyendo sobre ese concepto y construyendo y construyendo y construyendo, ¿verdad? A veces cambia la manera de decirlo, sin embargo el mensaje siempre es el mismo, entonces mantienen esto, ¿verdad? Y luego de tener una campaña anual o a veces cada medio año, luego de eso, pues ya tienen solicitudes como les comentaba, ¿verdad? De repente tienen un trifoliar por ahí o quieren comunicar la venta de un producto en específico. Entonces, por ejemplo, trabajé GNC, pero a veces tenían como, querían promover específicamente unas vitaminas, entonces eso eran campañas como más pequeñitas que duraban 3 meses y pues tiempos más cortos, ¿verdad? Entonces como a ese se le ponía como más, menos énfasis, pero también tenían una campaña por año que ese era el que construía la marca, no tanto en productos, sino la marca, ¿verdad? Eh, pero bueno. Luego, como les comentaba, que no siempre son campañas tan grandes, pero sin embargo, por muy pequeñas que sean, pues, si la solicitud es hacer un post para publicarlo un día, digamos, nunca hay que bajar el nivel, ¿verdad? Como solo es algo pequeñito, lo tiro ahí nada más y que se vaya. Creo que siempre es una oportunidad para proponer algo y, digamos, seguir enriqueciendo el portafolio propio y seguir aprendiendo, digamos, a generar, a generar piezas visualmente lindas y que tengan un concepto, digamos, mucho más desarrollado que pueda estar en nuestro portafolio para seguir haciendo grande esto y que otras personas nos vean. Me pasó cuando estaba en DDB, que trabajé con una persona que al final le gustaba mucho la manera en la que trabajaba, le gustaba las propuestas que tenía. Entonces, cuando se cambió de agencia, pues, ahí me vio y me llevó, ¿verdad? Y es así como terminé en Macan, pero digamos, tuve esa disposición de proponer siempre, de hacer cosas distintas, siempre me referenciaba también porque no, eh, digamos, es uno de los consejos que les doy también como gráficos, como diseñadores, eh, que siempre busquen referencias, siempre vean qué se está haciendo en el mundo, ¿verdad? Hay agencias muy buenas que pueden tomar como a esto es lo que quiero llegar, ver su trabajo, ver cómo estudiarlas, qué colores están usando, cómo van, qué tipografías. Entonces, digamos como para ir en el movimiento que ellos generan y no solo para ir en el movimiento, sino para experimentar y quizá hacer algo más lindo que esto, ¿verdad? Entonces, es tomar siempre, tener un norte, buscar, yo uso, la verdad, como referencias, uso estas páginas que es Behance, Drive, Pinterest, incluso uso Instagram muchas veces para buscar, eh, para, para buscar referencias que van como dirigiendo el trabajo hacia donde voy, porque me pasa muchas veces que si no tengo una referencia, me pongo, digamos, a probar y a probar y paso una tipografía y luego otra y no sé realmente, aunque a veces sé qué es lo que quiero, cuando estoy en la mesa de trabajo ya empiezo a divagar, digamos, y no sé hasta dónde parar. Sin embargo, cuando uno tiene una referencia,
tiene un norte, tiene como a dónde, a qué quiere llegar, al menos mejor que esto tiene que ser y ya. Entonces uno empieza a, bueno, está usando una tipografía sans serif, una sí, bueno, una serif o una manuscrita o cosas así. Entonces ya vamos como buscando, está usando colores, quiero colores similares a estos. Entonces uno ya tiene como un mapa de hacia dónde quiere llegar y se llega más fácil cuando uno no tiene esas referencias, el tiempo se va experimentando y creo que somos menos efectivos para hacer este trabajo y llegar a donde queremos. Luego, acá estaba buscando un link que quería compartirles, no lo tengo, pero voy a seguir buscándolo y voy a pasárselo ahí a Albani para que pueda compartirlos con ustedes. Es un link en el que pueden ver mucha referencia de los festivales. En este caso sería Cannes, que es el festival más grande a nivel mundial. Y en este link van a poder encontrar, digamos, qué ideas han trabajado y qué ideas han ganado de las agencias en los últimos años, desde el 2010, creo que está ordenado, 10, 11, 12, hasta este año. Están ordenados por categoría y ahí pueden pues, revisar, estudiarlas, como qué es lo que se ha estado haciendo y muchas veces también viendo estas ideas les abre la mente para resolver el brief que están resolviendo sin claramente copiarla, ¿verdad? Pero toman esas como, esto podría ser también así, o muchas veces resuelve el problema que estamos teniendo en este momento. Ahí voy a compartir el link con la licenciada para que pueda darse. También en la experiencia, digamos, pues del ambiente que viven y de los amigos que se conocen, es muy buena, digamos, y les recomiendo vivir esa parte, porque van a conocer a muchas personas que piensan diferente, normalmente muy apartado de nosotros. Al final es una industria que vive de la mente de las personas, ¿verdad? Muchas veces he escuchado y han hablado sobre, es que ahora todo está sistematizado, un logo lo puedo hacer fácil escribiendo unas palabras en una página web y genera el logotipo, pero la verdad que como esto es tan robotizado, muchas veces no tiene un concepto y no tiene esa idea por debajo del diseño, ¿verdad? A diferencia de nosotros que podemos darle un sentido, que buscamos un significado, que, digamos, investigamos sobre el tema y añadimos al concepto algo que sea mucho más simbólico, mucho más sentimental eh, a las ideas, ¿verdad? Que también he escuchado eso, hay como un debate, digamos, ahí en que si ya no somos necesarios o sí. La respuesta siempre es sí, ¿verdad? Porque nunca un robot va a hacer lo que un humano puede hacer. Sin embargo, lo que les comentaba, van a encontrar a personas muy diversas y van a toparse con mentes muy diferentes y de las que van a terminar aprendiendo mucho, ¿verdad? Tengo la oportunidad de conocer a muchas personas y trabajar con ellas, a muchas personas que son venezolanas, colombianas, chilenas, argentinas, y digamos, entonces toda esa cultura diferente que tienen en el país la traen y entonces empiezan como a complementarse entre sí para resolver algo. Han salido como cosas muy bonitas en el trabajo gracias
gracias a esa diversidad que se tiene, ¿verdad? Y es una de las cosas que las agencias buscan también, incluso internamente, ¿verdad? No, he escuchado también cuando dicen prefiero a alguien que sea de Shela porque allá tienen como una forma diferente de pensar a la que se da en la ciudad capital. Entonces, siempre buscan eso, siempre tenemos, digamos, la oportunidad y si la aprovechamos, podemos ir a complementar si ese es eh, lo que buscamos, ¿verdad? Como ya les comentaba desde el principio, si queremos ser freelance también es válido. A mi hermano la verdad es que le va bastante bien trabajando como freelance y pues está acá en casa siempre, ¿verdad? Eso, entonces van a conocer a muchas personas y vale la pena ir a una agencia y si ya saben que si no funciona, seguramente sus papás van a estar ahí siempre y hay que volver a intentarlo. Estamos al final en nuestro país, entonces aquí puede funcionar todo. Eso es, digamos, lo que me acuerdo y quería compartirles. Sin embargo, como les decía, si quieren, tienen una pregunta muy específica, pueden hacerla y pues ahí vamos a estar respondiéndolas. Ahora tengo digamos, una página en Instagram que se llama Ruido Agencia, que es donde he estado como experimentando las solicitudes que tengo como freelance y ahí he estado compartiendo trabajo que he hecho independientemente de una agencia. Si quieren verla y seguirla, pues ahí es Ruido Agencia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Francisco. Chicos, les vamos a compartir ahorita en el chat el link del portafolio del licenciado para que ustedes puedan ver qué es lo que ha estado trabajando en agencias, que ustedes puedan verlo y todo. Tenemos ahorita un espacio para preguntas. Aprovechen. ¿Qué dudas tienen sobre trabajar en una agencia? No sé, creo yo que también parte del miedo de lo que decía Francisco, esa decisión, ¿verdad? Y esa determinación. Y sí, o sea, yo tengo creo que la primera pregunta en todo lo que ahí están pensando y analizando qué te pueden preguntar es, ¿que lo pensaste mucho cuando te ofrecieron ese puesto en la capital? O sea, te lo ofrecieron y te dijiste, sí, me voy y te fuiste. ¿O lo analizaste? Me imagino que te dio miedo. ¿Qué pasó en ese proceso? Sí, me pasó y digamos para compartirla está buena porque digamos me pasó que yo tenía ya preparado mi portafolio con los trabajos de la universidad y eso digamos me abrió las puertas porque sin buscar yo estaba todavía en el tercer año, creo que, no, finalizando el tercer año, el segundo año, me faltaban 2 años todavía de universidad, cuando me escribieron de una agencia que se llamaba Red Azul, diciendo que les había gustado mi trabajo y que querían que sea parte del equipo, ¿verdad? Entonces en ese momento se me abrió la idea en la cabeza de yo quiero estar en Guate, ¿verdad? Empecé a pensarlo, me entrevistaron y yo estaba decidido ya a irme, pero luego decía, ay, eso está bueno también porque luego me puse a pensar, no, tengo que terminar la universidad. Y no, todavía no, pero sí lo pensé mucho. Hice la entrevista, estuve tentado a dejar la universidad y luego irme, que creo que muchas veces funciona también, pero me di cuenta de algo y que tomé una buena decisión al no irme en ese momento y seguir la universidad, porque cuando llegué a las agencias,
conocí a personas que hacían muy bien su trabajo, que eran muy pilas, pero que no habían terminado la universidad. Entonces, pues igual ellos tienen abierto ahí una agencia, estaban dentro de una, pero gracias al título que yo tenía me pagaban más que ellos. Entonces, yo veía, o sea, su trabajo era buenísimo, pero no estaban graduados, entonces les pagaban menos. Esa pequeña diferencia, sin embargo, también sé que si ustedes hacen un buen trabajo dentro de una agencia, así también pueden ser reconocidos. Espero que a esta persona ya le hayan reconocido el trabajo y que ya tengan un mejor salario, ¿verdad? Pero eso, entonces lo pensé durante ese momento y seguí. Luego me llamaron de una que se llamaba Esto es Marte, pero yo estaba en la universidad, ya lo había pensado, pero igual dije, no, no, todavía no me voy. Eh, Esto es Marte y luego ya, pues los años pasaron, estaba terminando la universidad cuando me llamaron del taller, entonces ahí hice una entrevista vía teléfono. Y recuerdo que el Henry se llamaba la persona que me llamó. Esta persona me dijo, mira, y lo vas a pensar. Y entonces yo le dije que la verdad es que ya lo había pensado hace 2 años, ¿verdad? Entonces ya me fue más fácil tomar la decisión. Solamente le planteé que yo todavía tenía que hacer los privados y que me faltaba un mes de universidad, pero que sí quería irme. Me esperaron ese mes, me fui y luego cuando tuve que hacer mis privados, ellos me dieron un mes para, mira, ya, este es tu mes para que vayas a estudiar. Me fui a encerrar a estudiar, regresé a Quetzaltenango, hice mis privados, gané y regresé a la agencia. Esa fue. Muchas gracias. Bueno, ¿deseas tú leer las preguntas que están dejando en el chat y responderlas o quieres que te Sí, lea las preguntas? Tú. si quieres, hazla tú. Ok, bueno, veamos. Eduardo López dice que tiene un par de dudas. ¿Cómo ascender de puesto en las agencias? Esa sería la primera. Sí, creo que casi siempre es como junior, ¿verdad? Me topé con muchas personas que digamos, ya tenían esa capacidad de pensar, digamos, de pensamiento, ya tenían como una creatividad bastante alta. Sin embargo, cuando entraba a una agencia siempre era como empezar desde abajo, ¿verdad? Eh, Conocí a alguien que estudiaba en una escuela de creatividad en Guate y entró a la agencia como una pasantía. O sea, él ya tenía esa forma de hacer creatividad, pero al entrar a una agencia siempre fue como una pasantía, ¿verdad? Eh, Luego él lo que hizo fue abrirse las puertas eh, y generar, digamos, un, hizo un podcast que estaba bastante interesante, que se lo recomiendo, se llama Haceme la campaña, y esta fue como su puerta para irse. Terminó en España, ahora está trabajando en una de las agencias más grandes del mundo, eh, y está ahí, ¿verdad? Él generó esa oportunidad, entró como junior acá, estuvo haciendo esas prácticas, tomó esa experiencia, luego se fue, solicitó trabajo y pudo entrar a una agencia y está en David, creo que está, que también está, es de las mejores agencias, ¿verdad? ¿Cómo ascender? Mira, pues la verdad es que con un buen trabajo, con una buena actitud, las personas, sobre todo el director general creativo, siempre está viendo como las ganas que tienen esas personas. Normalmente en Guatemala, a decir verdad, ¿verdad? Siempre para esos puestos altos están trayendo a personas de otros países. Me he topado con eso que siempre, digamos, los creativos son de otros países, el director es de otro país, pero también he visto en estos 7 años que he estado en la agencia, cómo
compañeros con los que estuve diseñando han estado subiendo y ahora son creativos, ahora son directores. Hay gente que conozco que pasó de creativo a ahora ser directores generales creativos en otras agencias, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? Pensando creativamente, entregando ideas, metiéndose a festivales, haciéndose notar para poder, para que vean que tienen como ese chip de generar soluciones y propuestas creativas. Entonces vieron eso y fueron creciendo, ¿verdad? Me pasó a mí también que yo, obviamente, entré como diseñador junior a la primera agencia en Guate, pero vieron que yo ya podía resolver, digamos, no solo podía adaptar, sino que podía proponer. Muchas veces yo hacía eso cuando me pedían eh, adaptar esto. Entonces, lo hacía, ¿verdad? Pero de cierta manera también podía, mira, ¿y por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no metemos mejor esto? Creo que esto va a funcionar mejor. Y entonces así vieron, digamos, mi iniciativa de que estaba proponiendo y ya pasé a diseñador senior. Eso fue así, en un corto plazo. Luego, como les comenté, estuve trabajando con Néstor Cifuentes, que esta persona empezó, digamos, a ver que, digamos, yo podía liderar a un equipo gráficamente. De él aprendí a buscar referencias y hacerlos, porque aquí en Quetzaltenango siempre pensaba de, no, yo no voy a tomar nada y no voy a copiar, digamos. Y entonces me iba solo y perdía mi tiempo experimentando. Pero cuando ya estaba allá, aprendí a ver ese norte, a elegir hacia dónde quería ir y se me hacía más fácil como llegar. Sin embargo, nunca dejé de proponer, nunca dejé de hacer las cosas diferentes a la que estaba viendo. Y eso fue lo que creo que motivó a Néstor. Y cuando él se fue, me llevó a la otra agencia y en la otra agencia ya era creativo gráfico. En esta agencia, digamos, me dieron la oportunidad ya no solo de proponer gráficamente y hacer visuales lindos, ¿verdad? Sino ya de pensar y resolver briefs. Entonces, así fue como, digamos, fui ascendiendo. ¿Cómo ascender? Realmente no tengo la respuesta, ¿verdad? Pero creo que puede ser como la actitud y la iniciativa que uno tenga para resolver lo que en sus momentos está trabajando. Muchas gracias y creo que ya lo mencionaste un poco, pero pregunta si siempre se empieza por diseñador junior. Sí, siempre vas a menos que pues ya tengas una experiencia, pues ya en una agencia considerada grande, entonces ya entras a otra agencia con ese mismo puesto o quizá con uno más alto, ¿verdad? Gracias. Randy Camacho pregunta, ¿cuál es tu proceso creativo? Eh, mi proceso creativo, me imagino que, bueno, no hay como algo escrito que, que así se resuelven las cosas, ¿verdad? Pero aprendí mucho sobre los insights. Los insights son muy importantes. Creo que mi proceso creativo siempre es buscar el insight. ¿Qué es lo que quiero decir a partir de algo que verdadero, que nadie puede decirme, estás hablando casaca, ¿verdad? Sino encontrar ese punto que nadie puede debatir y que mucha gente pueda identificarse con eso y digamos a partir de ese insight voy construyendo mensajes. Y por último, digamos, cuando resuelvo algo, normalmente, como ya les comentaba, normalmente pienso en qué, qué puede ser con lo que las personas se pueden identificar. Todos, digamos, vi una vez una
para ponerles el ejemplo del Insight, ¿verdad? Vi una vez una campaña que ganó en Cannes y que era que el Insight era todos los perros siempre van a marcar territorio haciendo pipí en un poste, ¿verdad? Todos los perros. Entonces, eso nadie puede discutirlo y ese es un insight tan poderoso que pasa. O sea, lo vemos y no podemos, no, eso no es cierto, porque sí, sí es cierto. Ese era el insight. Entonces, digamos, esa parte es lo que yo busco primero. Luego voy a buscar formas de cómo decirlo, empiezo a rayar, podría decirlo así, no, mejor digo antes esta palabra y después esta. Entonces, primero empiezo a generar el concepto, la forma de decirlo, y por último, lo último que hago es sentarme a la computadora y empezar a diseñar. Eso. De hecho, antes de empezar a diseñar, busco las referencias que ya les mencionaba. Como digamos, yo ya tengo una idea en la mente de cómo quiero que sea, entonces voy buscando, porque igual para buscar referencia podemos perdernos, ¿verdad? Pero si tenemos ya algo en la cabeza de cómo queremos que esto se vea o cómo queremos resolverlo, ya buscamos un camino como más aterrizado y sabemos llegar más rápido. Eso. Muchas gracias. Seth nos consulta cómo debemos prepararnos cuando vayamos a festivales de diseño o animación con el fin de mostrar nuestro trabajo. Sí, a esto depende a qué festivales, digamos, porque como estudiantes creo que tenemos acceso a festivales pequeños, porque hablando de festivales como el Festival de Antigua, que es aquí en Guatemala, el Ojo de Iberoamérica, que es en Argentina, o Cano, ¿verdad? Ahí la verdad es que como personas individuales, incluso en el de Festival de Antigua, como personas individuales es bastante caro inscribir piezas, pero digamos se tiene la oportunidad cuando uno está en las agencias, que de hecho al final el premio no es de la persona, ¿verdad? Sino de la agencia, porque se trabaja como equipo y cada uno como hace diferentes partes para armar esa pieza ganadora. Eh, pero como les comentaba, en las agencias que están asociadas al Círculo Creativo, creo que se llama, o la UGAP, no sé cuál es el último nombre que tiene, digamos, pero que están inscritas a esta institución o a esta organización, perdón, que tienen como un descuento, tienen beneficios sobre el festival, entonces es más fácil entrar, pero como persona individual sí es muy, muy caro si no estás asociado a la organización esta. Gracias. ¿Cómo debemos prepararnos? Es la pregunta. No sabría responder eso, cómo prepararnos, porque todos los festivales tienen diferentes reglas, ¿verdad? Y depende de a qué categoría vas. Los festivales tienen muchas categorías como outdoor, print, radio. eh, no, entonces no es como que se prepare de una sola manera, cada uno tiene como su desarrollo por categoría, digamos. Gracias. Bueno, Adrián Vicente consulta si en una agencia trabajan diseño 3D. En una agencia, sí. La verdad es que hay empresas que se dedican al 3D en sí, pero creo que en las agencias, si bien hay gente que lo sabe hacer, no se ocupa tanto. He visto más que se asocian, digamos, con proveedores o con estudios externos, porque la verdad es que el ritmo de trabajo en una agencia es bastante alto, entonces muchas veces no les da tiempo de hacer un 3D y tomarse el rato. Eso también está bueno compartirlo, que digamos en las agencias hay tanto trabajo que hay que salir rápido, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que hacen
es generar una idea, un 3D así rapidito, un boceto, un dibujo, y se lo pasan a alguien que ya se dedica a esto, que tiene más tiempo para hacerlo. Y he visto, igual, cuando estaba en el taller se trabajaron muchas piezas en 3D fuera del país, y que normalmente no se trabaja dentro de las agencias publicitarias, algo tan como refinado como el 3D. Siempre lo piden fuera, cuando ya es algo como muy específico. Sin embargo, cuando es una campaña, digamos, local, que puede, que no digamos, no sé si decir necesita, sino no exige un 3D tan alto, sí suele hacerse en las agencias. Si ya necesita algo como muy fino en 3D, ya normalmente lo piden a otro lado, mientras ellos siguen sacando el día a día que tiene que salir luego. Muchas gracias. Ruth de León consulta en cuanto al portafolio. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que llama más la atención o qué más pueden buscar las agencias? Sí, he visto que lo que las agencias buscan es mucho la estética, mucho que los diseños tengan como que transmitan un sentimiento, ven un visual que sea de un jugo, pero no parece jugo, entonces eso como que van descartándolo. Estos no son colores para un jugo, por ejemplo, entonces como ven mucho esa psicología de color, ven composiciones que se arman y ven mucho tipografías que se usen, porque habla mucho, digamos, si siempre tienen como la misma tipografía, pareciera que no experimentan sobre ello, entonces ven sobre todo composiciones y sobre todo qué tan estéticos son, digamos, como siempre andan buscando que los mensajes se vean, ¿verdad? Entonces ven esa estética que se maneja para poder interesarse en algo. Perfecto. Creo que con la pregunta de Daniela va de la mano con esto, porque ella pregunta, ¿cómo podemos ingresar a una agencia? Si visitan la agencia o solicitamos ingresar o por alguna recomendación. Fíjense que para esto, digamos, a los directores generales creativos les encanta que los sorprendan, ¿verdad? Es algo que se tiene. Digamos, yo todavía no he hecho esa parte, digamos, porque me han llamado, he ido a las agencias, digamos, ya con un trabajo, ya me vieron antes, entonces me llaman y eso. Pero, digamos, he escuchado, hay un amigo que se llama Rolando, no recuerdo cómo se llama. No recuerdo cómo se llama. Pero actualmente él está en Argentina y lo que él hizo, que tampoco pido que hagan esto, ¿verdad? Porque no siempre es la fórmula para hacerlo, pero él fue a un festival que es el Ojo de Iberoamérica y ahí, estando en el festival, conoció a personas creativas de allá, ¿verdad? Y él quería estar en una agencia en Argentina. Entonces lo que hizo esa vez, así contado rápido, fue tatuarse el logo de esa agencia. Entonces se tatuó y al día siguiente fue y habló con esta persona y, y entonces la persona esta dijo que no, que le encantaba la idea que se habían tatuado el logo de su agencia y que gente así es como necesitaba. Sin embargo, no le dio el trabajo, ¿verdad? Le dijo que no, creo que no tenía como vacante o en ese momento. Entonces, pero digamos, este amigo hizo eso para ser contratado. Luego fue con alguien más eh, y, y entonces creo que con ellos llegaron vestidos como viejitos, con un compañero.
y se presentaron con esta otra agencia y ahí sí se quedó. Porque, sí fue así, que esta persona a la con la que se tatuó, digamos, llamó a alguien y lo recomendó, que esta persona es muy entregada y dale la oportunidad, ¿verdad? Entonces él llegó a hacer su entrevista vestido de viejito, creo. Y digamos, ese juego de demostrar yo soy creativo, quiero hacer cosas diferentes, me animo a hacer cosas diferentes sobre todo. Entonces, así fue como llamó la atención de alguien, ¿verdad? Sin embargo, también podés llegar con el portafolio bien armado, digamos, ellos van a considerar que no estás en una agencia todavía, entonces van a ponerte en esa categoría, digamos, no van a ver unas ideas que han sido desarrolladas en agencia. Sin embargo, bien, cuál es la calidad de idea que tenés, cuál es el pensamiento que tenés. Sobre todo, muchas veces lo que le llamó la atención de mi portafolio también era que tenía un concepto. Si bien no era un concepto tan grande, digamos, no era solo diseño, como poner un círculo rojo acá, algo amarillo acá y ya, sino que tenga un concepto, que tenga una idea y que transmita, digamos, que tenga esa vuelta de no solo es diseño, sino que tiene un mensaje. Eso también es bastante llamativo para ellos. Muchas gracias, una anécdota. Creo que muchos no la van a olvidar. No, pero, perdón, en cómo entrar, creo que es intentar. También escucho y les recomiendo una serie de podcast que se llama El Martínez. Está en Spotify y está en español. Está bueno. Ahí menciona un gran creativo, Chacho Puebla, que si pueden investiguen sobre él también es muy bueno y de los más grandes creativos mundiales. Chacho Puebla menciona sobre que una vez alguien le escribió a su Instagram, creo, que quería trabajar con él. Entonces insistía y Chacho nunca veía su mensaje porque no suele leer los mensajes de desconocidos, ¿verdad? Insistía hasta que un día vio el mensaje y vio que era una propuesta de unirse a su equipo de trabajo. Entonces él habló con esta persona y dijo, me parece que estás muy interesado, tenés iniciativa, tenés esas ganas, envíame tu portafolio. Entonces el error de esta persona fue que preguntó, bueno, ¿cuál es tu correo? Y entonces Chacho cuenta ahí en ese podcast que dice, bueno, cuando me preguntó cuál es mi correo, entendí que esta persona no investiga y no tiene iniciativa, porque mis correos están en internet. Y tengo 2 correos, menciona él. Esos 2 correos son muy fáciles de conseguirlos en internet. Y si él no tiene esos correos es porque no investiga. En su caso, yo lo que habría hecho es enviar el portafolio a esos 2 correos y decir, ya te envié el correo. El portafolio y ya. Entonces, digamos, para entrar a una agencia hay que tener iniciativa. Hay muchas veces, o a lo que yo, digamos, planeo hacer ahora, porque no, como les digo, no estoy laburando, es que muchas veces las agencias, digamos, no están buscando, no tienen en Facebook o en Instagram, buscamos diseñador, pero nada perdemos con enviar ese portafolio, ¿verdad? Investigar quién es un creativo ahí, quién es el director general creativo, buscar su correo, investigar sobre ello y enviarle el portafolio. Es un correo, ¿verdad? Que puede que lea o puede que no, pero hay que enviarlo y hay que intentarlo, hay que buscar esa oportunidad. También podés llegar a una agencia y pedir hablar con el creativo, o sí, sobre todo con el creativo o el director general creativo, para plantearle que querés ser parte del equipo. Entonces desde ahí ya ven tus ganas de ser parte del equipo y ya te consideran, y ya
que vean tu portafolio y ya ven si te dan la oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Bien, Alison, consulta que en algún momento antes de entrar a una agencia, si no te dio miedo, em, como al no llegar al nivel, ¿verdad? Del trabajo, de la agencia, de la marca em, y todo. ¿Y cuál es tu punto de vista? Si se tiene que tener ese miedo o no. Sí, sí, y actualmente me da mucho miedo. Siempre estoy con ese miedo de qué pasa si no doy la talla, no sé por qué, pero, pero siento que si no lo hago, no voy a saber si doy la talla o no. Cuando me fui a Guate, como les decía, siempre tuve ese miedo de, ¿y qué tal si no funciona, verdad? ¿Qué tal si no soy bueno para esto y me echan? Y como ya les comenté, lo que pensaba era, bueno, si no funciona, yo sé que mis papás me van a recibir en su casa y voy a regresar y luego voy a intentarlo de nuevo. Ahora, digamos, me he planteado también, no sé todavía, porque decidí tomarme un tiempo para descansar, pero ahora, digamos, de creativo gráfico, quiero pasar a ser creativo directamente. Entonces, en mi cabeza está buscar esa oportunidad de manejar una cuenta creativamente. Tengo miedo de no dar la talla, pero quiero hacerlo. Si no funciona, pues que me echen, ¿verdad? Pero quiero intentarlo y quiero ponerle las ganas para hacer que funcione. Digamos, esa es mi disposición. Más que el miedo, quiero ponerle las ganas para hacer que funcione. Entonces creo que eso es lo que me ha ayudado, que cuando ya estoy ahí, bueno, ya lo hice, ya estoy aquí, ahora tengo que hacerlo. Tengo que hacer que funcione. Y eso es lo que me ha ayudado pues, digamos, crecer eh, en cuanto a experiencia dentro de las agencias. Gracias. También Karen consulta que ella ha escuchado que el portafolio pesa más o es más importante que el título universitario para ser contratado. ¿Qué piensas tú al respecto? No, sí pesa más el portafolio. En sí el trabajo es el que habla por uno, ¿verdad? Pero lo que les mencionaba era con el título, digamos, también le di ese consejo a mi hermano que era terminar la universidad porque así tenés chance de cobrar un poco más. Creo que siempre pasa eso, o no sé, es parte del sistema también, ¿verdad? Que cuando alguien tiene un título ya es profesional, entonces puede cobrar un poco más. Lo que les comentaba, pasaba con estas personas que eran muy pilas, pero no estaban, que tenían un portafolio bueno, pero no estaban graduados, entonces, digamos, no les pagaban todas esas desveladas que tuvimos en la universidad. Pero sí, de hecho, pesa más el portafolio, porque ya estando ahí muchas veces no toman en cuenta eso, pero lo toman como una excusa, a veces para no darle monetariamente algo bonito. Gracias. Y Daniela también pregunta que si en la agencia se tiene que trabajar en grupo y si es así, ¿cómo todos se acoplan a la misma línea de diseño? Sí, para que esto suceda, es por eso que hay un director de arte, porque él es el que tiene la visión. Digamos, hay un jefe que es como, a esto quiero llegar, entonces todo el equipo tiene que acoplarse. Si bien se propone, si bien se dice mejor, ¿por qué mejor no vamos con esto? ¿Por qué no vamos con esto? Sin embargo, siempre hay un norte establecido por el director de arte que hace que todos los diseños vayan a un punto, ¿verdad? Como ya les comentaba, sí se puede proponer, sí se hacen cosas diferentes, sí es tomada en cuenta
los comentarios o la visión que uno tiene también como diseñador, pero muchas veces son modificadas para mejorarlas, porque un director de arte también tiene toda esa biblioteca en la cabeza que de tanto que ha visto, digamos, que sabe manejar a un grupo para que todos tengan como la misma visión gráfica. Bueno, Sí, muchísimas gracias. ¿Ibas a decir algo más? sí, que también sí se trabaja en grupo y sí tiene que ser así, porque si uno trabaja solo no se pueden resolver las cosas. Hay mucha, en una agencia, una campaña es tan grande que una sola persona no la puede resolver, necesita digamos, bueno, y también pasa que si alguien lo puede resolver, toma mucho tiempo y eso no le conviene a las agencias porque los clientes normalmente siempre están no surge. Entonces hay que trabajar en equipo y aparte puede que lo resuelvan, pero igual hay que trabajar con la gente como medios, como cuentas, porque también ellos, digamos, los de cuentas van y el trabajo de ellos es vender la idea con el cliente y convencerlos de que esa es la parte, a veces lo hace el creativo también, que esa es la idea que tiene que publicar. Y medios que también va de la mano pues para que el diseño no quede ahí en la computadora y salga a la calle y esté expuesta hacia las personas, ¿verdad? Sí, es un equipo. Gracias, muy amable. Y la última pregunta, Hugo menciona si tienes admiración por algunos diseñadores y si podrías mencionar algunos. Sí, tengo admiración hacia diseñadores, fotógrafos, eh, directores de cine igual, porque creo que está bueno esa parte. Sobre diseñadores, yo veo mucho a este que se llama Stefan Sackmeister. No sé si lo conocen, digamos, pero él es uno de los grandes referentes del diseño. Eh, Creo que lo han puesto en los mejores puestos de diseñadores a nivel mundial. Stefan Sackmeister, está bueno que revisen. Y antes tenía una dupla que se llama Jessica Walsh, que ahora están separados, pero también está bueno seguir a Jessica Walsh como para ver qué es lo que ella está haciendo, que mucho del movimiento que se genera parte sobre cómo ellos están visualmente diseñando. Eh, Ale Burset, sí, Stefan Sagameister. Ale Burset como fotógrafo también pueden seguirlo. Está, está bueno. Él trabaja mucho de la mano de las agencias para generar piezas para festivales. Entonces, ahí les recomiendo también a Ale Borset, también a Eric Almas, que es otro fotógrafo que también maneja, no solo fotógrafos, sino son fotógrafos publicitarios, ¿verdad? Entonces, sí van de la mano con todo esto. Y también a Ricardo Salamanca, que también trabaja proyectos muy buenos. Él trabaja mucho 3D, eh, que ahí pueden inspirarse también de él sobre sus composiciones. Muchísimas gracias. Creo que con esto culminamos el tiempo. Francisco, te agradecemos mucho por estar con nosotros el día de hoy. Te agradecemos bastante por tu tiempo, por compartir tus experiencias, tu conocimiento, porque entre todo lo que vamos estudiando o somos o nos dedicamos al freelance, hay como todo un mundo que desconocemos en esta parte, ¿verdad? Entonces, te agradecemos muchísimo por haber compartido todas tus vivencias, parte de tus miedos Mm. y también tus logros, ¿verdad? Entonces, esperamos que sigas creciendo y que puedas seguir avanzando. Te agradecemos bastante y te queremos mencionar que vamos a enviarte presencialmente tu diploma de participación en el Congreso Aditivo 2022. Entonces, muchísimas gracias.
y te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Entonces, ay, perdón, ¿ibas a decir algo? No, muchísimas gracias por la invitación también, que pues eso lo aprendí de un amigo también estando aquí en Quetzaltenango, quizá lo conociste, Daniel Cifuentes, y es que él era el que decía de qué vale lo que aprendamos si no podemos compartirlo. Entonces, pues eso, por eso les mencionaba si tenían preguntas y yo puedo responderlas sobre este campo con mucho gusto. Ahí tienen mi contacto igual en Instagram, que es Paco-Chum. Estoy abierto a preguntas, si pueden, si quieren, tienen alguna duda, con mucho gusto puedo responderles, ¿verdad? Y si en algún momento puedo recomendarlos, también voy a hacer. Muchísimas gracias, muchos aplausos virtuales para ti por tu tiempo y todo. Y entonces, chicos, les recuerdo que a las 10 de la mañana tenemos la siguiente conferencia. Va a ser la licenciada Jennifer Valverde y tengamos listos los materiales. Recordemos que necesitamos tener varias hojas de papel de Arial Cover, 2 hojas tamaño carta de foamy blanco, pegamento, cola blanca o goma, tijeras o cuchilla y materiales para poder bocetar y pintar. A las 10 de la mañana, por favor, nos volvemos a conectar. Es este mismo link para que ustedes sepan y estén enterados. Entonces, los saludo. Ahora vamos a tomarnos un cafecito, no sé, o a desayunar de repente, ¿verdad? Entonces, gracias Paco por tu tiempo. Muchísimas gracias y que tengan bonito día. Gracias a todos. Chao. Gracias, licenciado. Muy fino, muy bonita conferencia, muy amable. Muchas gracias.